Desde el Jacobino nos parece fundamental el tema de la educación, porque la educación es un pilar fundamental en cualquier sociedad moderna. Al final, una educación de calidad lo que tiene que tratar de formar es ciudadanos críticos, libres, iguales. Ciudadanos que sean capaces de entender el mundo y la sociedad en la que viven y que entiendan las fuerzas que mueven a esa sociedad. Porque si no tienen las herramientas, si no son capaces de entender esas fuerzas, al final dejan de ser ciudadanos libres y se convierten en ciudadanos siervos de esas fuerzas que no entienden. Y es que la democracia misma necesita que seamos ciudadanos racionales. O sea, porque si no somos capaces de relacionarnos de manera racional y lo hacemos de manera emocional, que es lo que parece que está de moda, tampoco hay democracia. La democracia necesita de la razón. Sin la razón no hay democracia posible. Y sin la razón solo hay demagogia y ruido. Y consideramos también que es importante que la educación sea para todos, no solo para una parte. Porque si solo una minoría puede acceder a una educación de calidad, al final eso tampoco es democracia. Porque la educación es el pilar, es el alma del ascensor social. Y sin ascensor social no hay igualdad de oportunidades. Y si no hay igualdad de oportunidades, tampoco hay democracia. Y es por eso que en el Jacobino y en la Izquierda Española creemos que la mejor educación posible es la educación pública. Y es que lo que parece es que de un tiempo a esta parte la educación pública ha sufrido un proceso de degradación, de privatización sobre todo, y es lo que nos preocupa. Si a esa educación de calidad solo accede una parte, esa parte podrá tener una vida, un desarrollo vital positivo y otra gran mayoría se quedarán estancados en vidas sin futuro. Y es que además no nos preocupa solo la privatización, que también, sino la degradación del modelo educativo, que muchas veces parece que está más preocupado en formar trabajadores, solo trabajadores, y no ciudadanos críticos. O peor todavía, en algunos casos, parece que están empeñados en formar votantes, solo votantes, y no ciudadanos críticos, de uno u otro sentido. Y es por todo esto que os traemos aquí esta mesa de educación y os traemos a nuestros ponentes para hablar de ello. Que os paso a presentar. Empiezo por Laura Rodríguez Montecino, graduada en Periodismo, Comunicación Audiovisual, también con formación en Filosofía y Pedagogía. Es profesora de lengua castellana en un instituto público de la enseñanza pública. Es autora también de varios artículos, siempre en defensa de la educación pública, de su defensa y de su mejora. Y es, ante todo, además, una gran amiga y una compañera en este viaje loco que es la política. Y no por ello, porque es la responsable de los temas de educación en Izquierda Española. Al final de la mesa os presento también a Alarico Rubio, que cualquiera que le conozca a Alarico es una fuerza de la naturaleza, no hay más que pasear por Leganés con él, donde vive y fue concejal durante 12 años. Y además de eso es profesor de Geografía e Historia en un instituto público. Y por último, Carlos Fernández Lidia, gracias por venir, profesor de filosofía, ensayista, guionista, en definitiva todo un referente en lo que se refiere a educación. Fue profesor de secundaria, actualmente es profesor titular en filosofía en la Complutense de Madrid. En su día muy crítico con el proceso de Bolonia, ese proceso que trató de unificar todos los sistemas en Europa, pero que trajo un montón de consecuencias no deseables, como la subida de las tasas o esta mercantilización de la educación. Es también colaborador en diversos medios como El Público, El Viejo Topo, El Diario. Es escritor, tiene infinidad de libros. Su último libro, Escuela y Libertad. Y desde hace unos años tiene también su propio canal de YouTube, que es muy interesante, en el que se llama Filosofía en Canal, en el que él mismo trata de abrir en canal la filosofía y acercarla a cuanta más gente posible. Presentados nuestros ponentes en la mesa, si os parece, empezamos con Laura, 15 minutos cada uno, a cuando queden 5 os aviso. ¿Os parece? Laura. Genial. Bueno, muchas gracias, Quique. Te conmino, por favor, a que seas estricto, que es una forma de ser generoso, por cierto. Yo creo que voy a empezar una ponencia sobre educación diciendo esto, que ser estricto con los fallos de los demás es una forma de ser generoso y de apreciarlos.
Uno de mis fallos más habituales es pasarme terriblemente del tiempo que tengo estipulado, así que por favor, córtame cuando sea necesario. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí, a pesar de que allá afuera, en esta ciudad, se calientan los ánimos para el Clásico y para otro evento deportivo internacional de máximo nivel, y aún así habéis decidido estar aquí por alguna razón que me intriga un poco. Bueno, yo agradezco el subtítulo que se le ha puesto a esta mesa, que es Educación pública desde la perspectiva de la ciudadanía democrática, amenazas y retos, porque este tema de la educación es un tema muy, muy amplio, pero bueno, este apellido de la charla yo creo que sujeta un poco de lo que vamos a hablar aquí, que es de la educación desde una perspectiva pública, es decir, de la educación como una materia pública, un asunto de la res pública, que por tanto nos apela a todos, en tanto ciudadanos, en tanto partes de una comunidad política. El término educación es plural, lo utilizamos para hablar, por ejemplo, de los modales, decimos de alguien que está bien o mal educado, pero cuando lo utilizamos para hablar de la educación pública, por lo general podríamos, y esto por supuesto ya es discutible, pero al menos así es desde la tradición a la que yo me adscribo, podríamos hacer equivaler el término educación al término instrucción. Es decir, estamos hablando del sistema educativo, de la educación que además está consagrada como derecho en nuestra Constitución para todos, el artículo 27 de la Constitución, y que es como tal derecho una de las obligaciones de los poderes públicos, garantizar el acceso a esta instrucción, a esta educación en saberes diversos para todos mediante el sistema educativo. Y cuando hablamos de la educación en este sentido, la educación como una cosa pública, hablábamos antes en la mesa de laicismo y feminismo de esta diferencia entre lo público y lo privado. Pues bien, hay una parte de la educación que pertenece al ámbito privado, desde luego, que tiene que ver con, pues, por ejemplo, la educación en determinadas creencias o valores, siempre que estas creencias o valores no vayan en detrimento de los derechos de los menores, en el caso de la educación. Y hay otra parte de la educación que forma parte inevitable e inexcusable en un Estado moderno del ámbito público. Esta parte es la de la instrucción. Esta educación la podemos considerar desde un punto de vista, este derecho, ¿no? Desde un punto de vista subjetivo y desde otro punto de vista objetivo. Por lo general, en este momento individualista y profundamente desconectado de las causas que nos han traído hasta aquí, solemos considerar solamente la dimensión subjetiva de la educación. El derecho a la educación desde un punto de vista subjetivo tiene que ver con el derecho que tiene cada ciudadano a recibir una formación en distintos conocimientos y saberes que como sociedad consideramos valiosos por la razón que fuera y que se supone van a garantizar a cada individuo la posibilidad de generar un espíritu crítico que ulteriormente les permita, cuando sean mayores de edad, pero no solo mayores de edad numéricos, sino también mayores de edad racionales, de acuerdo con la tradición ilustrada de la que venimos, ejercer su autonomía, que esta es una palabra muy importante en esta tradición ilustrada y que lamentablemente ha sido pervertida para los intereses más espurios, la autonomía, ¿no? ¿Cómo es uno verdaderamente libre? Pues cuando es conocedor de lo que implican sus decisiones y para eso tiene que saber cuantas más cosas mejor, ¿no? Este es el punto de vista subjetivo de la educación, decía. Pero hay un punto de vista objetivo que no podemos perder de vista en absoluto y que además es el que más nos interesa políticamente, porque es sobre el que intervienen las autoridades públicas de este derecho de la educación. Y según este punto de vista objetivo, es decir, en qué nos afecta la educación a todos, al conjunto de la comunidad política, podríamos decir que la instrucción pública, la educación pública, cumple al menos 3 funciones. Estas funciones son, la primera, la de armonización o cohesión social.
Es decir, para que la sociedad no se convierta en una absoluta guerra de todos contra todos y la lucha de los intereses en lo que vaya a prevalecer los intereses del más fuerte, sin más, tenemos que compartir una serie de conocimientos, una serie de contenidos, por ejemplo, relativos a nuestra historia, a nuestra cultura, que nos permiten relacionarnos con los demás, ¿no? El antiguo lema revolucionario decía libertad, igualdad, fraternidad y unidad indivisible de la República. Pues bien, la fraternidad se consigue justamente cuando yo puedo relacionarme con el otro, y esto lo hago porque comparto con él unos conocimientos, ¿no?, que me permiten reconocerme en el otro y decir, bueno, pues yo soy igual a este, ¿no?, y por tanto le debo respeto y es merecedor de dignidad humana, ¿no? Esta es una de las funciones, la cohesión social. Habría que ver si hoy en día el sistema educativo sirve para esto o para desmembrar la sociedad en partes cada vez más pequeñas, o bien individuos que compiten en un mercado despiadado, o bien regiones que necesitan levantar una frontera con el de al lado porque habla un poco diferente de mí, ¿no? Primera de las funciones. La segunda de las funciones, y esta es una función, y yo creo que nos toca a las izquierdas reconocerlo, es la de formar a los futuros trabajadores de la nación, de la comunidad política. No es la única. El problema que tenemos es que hoy en día el sistema educativo está lamentablemente subordinado a los intereses del mercado. Y esto a veces nos hace perder de vista que esta sí es una de las funciones del sistema educativo. Garantizar que cuantos más alumnos mejor tengan las mejores cualificaciones posibles para que el día de mañana puedan, por ejemplo, negociar sus condiciones laborales con un mínimo de dignidad. Esta es una de las funciones. Habría que ver si esto está efectivamente siendo así hoy o más bien el sistema educativo está funcionando como una gran máquina segregadora en la que uno puede aspirar a solo determinados puestos de trabajo basura si entra con determinado nivel de renta a una escuela pública. La segunda función. Y la tercera, se refería Quique a ella antes, es lo que se ha llamado a veces el ascensor social y que yo prefiero llamar la función de igualación de oportunidades en el acceso, que no necesariamente en el resultado. Se trata de que uno, con indiferencia de la familia de la que proceda o del nivel de renta de su familia, tenga al menos las mismas oportunidades de tener éxito académico, y este éxito debe medirse en términos de títulos y de futuras posiciones laborales, pero también en la cantidad de cosas que uno aprende cuando pasa por el sistema educativo, que quien pueda pagarse la mejor educación privada. No hasta hace tanto el sistema educativo funcionaba como un verdadero igualador de oportunidades. Y tal vez sea yo, que como me dedico a la educación, tienda a barrer para casa, pero si me lo permitís, creo que junto con el sistema de redistribución fiscal al que nos hemos referido esta mañana, el educativo es el segundo más importante mecanismo con que cuentan los Estados para garantizar la movilidad social. Diría que las formas que tiene de redistribuir la riqueza el Estado son la fiscalidad, la educación y quizá alguna más, pero pocas más. Así de importante es el sistema educativo desde un punto de vista político. Hoy en día, estas tres funciones, cuatro, la de garantizar la autonomía de los sujetos futuros ciudadanos, la de la cohesión social, la de la cualificación de los trabajadores y la de ascensor social, estas cuatro funciones están siendo atacadas por un triple proceso de privatización, otra vez lo privado, lo público. Resulta que a lo mejor ahora la educación, uno de los dos mayores mecanismos de igualación social, tiene que pertenecer a la esfera privada. Hay modos más directos y otros más sutiles de promover esta privatización. El más directo será el que seguramente todos estáis pensando, que es el de a lo que normalmente nos referimos cuando decimos privatización. La mercantilización de la educación, su conversión en negocio
y su conversión en una gigantesca, como he dicho ya antes, máquina de segregación social. ¿Cómo se produce esta privatización? De múltiples maneras. De tres maneras principales. La primera tiene que ver con instaurar un modelo de competencia. Lo decíamos en la mesa de fiscalidad. Es que escuchaba la mesa de fiscalidad y pensaba, es exactamente el mismo problema que tenemos en educación. ¿Cómo se consigue privatizar la educación, además de ahogándola, no suministrándole los recursos suficientes y directamente favoreciendo, bueno, eso, sin dotarla, ¿no? Sin dotarla adecuadamente de recursos? Pues se privatiza la educación, por ejemplo, priorizando con privilegios notorios a la red privada. Por ejemplo, manteniendo una red privada con fondos públicos. Esto se llama educación concertada, que yo prefiero llamar privada concertada. La introdujo el Partido Socialista Obrero Español en los años 80, con buenas razones, porque en aquel momento había que alfabetizar a una gran masa de población y no había recursos públicos para hacerlo, pero yo sigo esperando para saber por qué a día de hoy no han recuperado las izquierdas como una de sus banderas educativas terminar con la red privada concertada, sino que, leía el otro día, ha sido sepultado por la tonelada de basura del último escándalo. Pero me parece un escándalo mayor que se vaya a revisar la cantidad de dinero que se otorga a los conciertos. Lamentablemente estamos hablando sobre, bueno, las conductas indecentes de según qué diputado. Voy a irme directamente a las otras formas de privatización porque no quiero pasarme de tiempo y el reloj me amenaza desde allí. Pero lo primero es cargarte la educación menoscabando los recursos. La primera forma de privatizarla es menoscabar los recursos que dedicamos a nuestras aulas. Cargarte la verdadera atención a la diversidad, porque no tenemos personal cualificado para tratar los casos de dificultades especiales educativas en los centros, sino que lo que estamos haciendo es multiplicar las tareas de los profesores, que no tenemos formación adecuada para ello, y aunque la tuviéramos, no podemos, por ejemplo, como me toca a mí, con cierta frecuencia, atender ataques de ansiedad en el pasillo mientras tenemos 28 personas, 28, soy una privilegiada, o 32 personas en el resto de la clase esperando a que les terminen de explicar el Quijote. En fin, no os quiero contar historias de terror. Primera forma de privatizar. Segunda forma de privatizar, que la educación que se da en la red pública sea una basura. Que la educación pública renuncie a su función de transmitir esos conocimientos que son los que nos permiten reconocernos en los otros y alcanzar verdadera autonomía y, por ejemplo, nos dediquemos a investigar acerca de nuestra propia psique o nuestros valores que nunca podremos llegar a comprender bien porque nadie que no conozca la historia, la literatura, la filosofía, las ciencias, puede saber verdaderamente quién es. Para los que estén perdidos, me estoy refiriendo a la invasión de una ideología emotivista que ha suplantado por completo la transmisión de conocimientos en las escuelas y que hace que quienes se pueden permitir una educación de verdad con todas las letras mayúsculas vayan a una red privada o completen su educación por otros medios, mientras que quienes no tienen más que el instituto público se vayan a su casa habiendo aprendido a hacer mandalas y a autorregularse, en lugar de tener la capacidad. Estoy siendo irónica y comprendo las risas, pero es más o menos así, lamentablemente no exagero nada. Y si quieres ser ingeniero o maestro o médico, pues haber nacido en otra familia, ¿no? La segunda forma de privatización. Y la tercera, y ya termino, es de nuevo poner a competir a las escuelas. Poner a competir a las escuelas
en la red privada con la pública, entre la propia pública para llevarte a los clientes, que ahora son clientes, no son futuros ciudadanos, son clientes, a tu escuela, o, mi caso favorito, entre regiones. Y lamentablemente, como las competencias educativas legislativas están cedidas a las comunidades autónomas, voy a poner a título de ejemplo dos cosas que todos conocéis, que es que según qué comunidades autónomas utilizan el currículo, que es una cosa muy seria porque es lo que garantiza que todos los alumnos que cursan unas enseñanzas saben determinadas cosas o no las saben, utilicen ciertas administraciones autonómicas el currículo como arma arrojadiza para, por ejemplo, vendernos ideología neoliberal, la Comunidad de Madrid, o vendernos un ideal fallido de presunta singularidad histórica por la gracia de Dios. Ya os podéis imaginar que me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, al currículo en Cataluña. Esto por un lado. Por otro, yendo a las cosas del comer, lo más prosaico. En España, en España hay una diferencia de 600 euros en el sueldo mensual de un profesor de secundaria en la comunidad donde más cobran, el País Vasco, y donde menos cobran, Aragón y la Comunidad de Madrid. Si esto no es un ataque a la igualdad educativa, pues que venga alguien y me explique mediante qué singularidad histórica podemos contarle a los alumnos de Aragón y de Madrid que sus profesores están ahogados por sus propias condiciones económicas. Y con esto, que ya me he pasado, termino. Gracias. No sé si quieres. ¿Alarico, quieres ir tú? ¿O Carlos? A mí me da igual. ¿Alarico? Como quieras. Tú eres... Dale, Alarico. ¿Sí? Sí. 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 Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí invitado por el Jacobino y por la izquierda española, no por izquierda española, por la izquierda española. A ver si nos vamos enterando ya de que en este país hay un partido que va a representar o que representa lo que es la izquierda de todos. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de que me hayáis invitado. Por eso voy a dar unas pinceladas cortas de lo que es la educación para la izquierda española y lo que debe ser para la izquierda en general en este mundo globalizado. Para la izquierda española, la educación pública es una prioridad política. ¿Por qué? Porque contribuye de manera especial ¿a qué? A que haya una mayor cohesión social, a una formación de personas libres. Hay algunos que tienen, a lo largo de la historia, aquí todos son profesores, estamos hablando de ¿qué es lo que daba miedo a la libertad? La incultura. Que sepan solamente 4 personas, unos poquitos que sepan, y los demás a decir amén. Por lo tanto, queremos formar personas libres, críticas, más críticas y con una mayor igualdad de oportunidades. Y nos lo creemos aquí en la izquierda española. Defendemos un sistema público, pero de enseñanza gratuito para toda la vida. Para toda la vida. Y luego podemos incidir un poquito más. Una educación universal, plural, comprometida con la enseñanza científica y crítica. Y respetuosa, lógicamente, con todas las diferencias, pero a la vez integradora de todas esas diferencias. Y además que sea laica, participativa, coeducadora, inclusiva y compensadora de todas las desigualdades sociales ligadas al entorno y gestionada democráticamente con un enfoque que contemple la educación. Esta es la educación que desde la izquierda española proponemos para este país. Creemos que esta es la base para que este país sea un país igualitario. Y si no sabemos la historia,
no podremos hacer de este país un país inclusivo, lógicamente igualitario. Una educación pública de calidad para la igualdad de todo el territorio español, para la igualdad. Una red de centros públicos, lo ha dicho mi compañera, de calidad para todos y todas, que permita la supresión paulatina de todos los centros concertados. Yo voté la Constitución en el año 78, con 21 años, voté la Constitución, pero resulta que cada vez hay más centros concertados privados. ¿Por qué? Por el negocio, llevándose todo ese dinero que tiene que ir a la red pública, se va a los centros concertados. No solamente reciben la subvención del Estado, sino que además cobran otros plus bastante en todos esos centros, diciendo que si hacen una actividad, que si otra, eso es una auténtica barbaridad. Desde la izquierda española planteamos que la red pública de escuelas infantiles vaya desde los 0 a los 6 años, pero gratuitas. Pero ¿quién puede llevar hoy en día a un niño, a una niña de 0 a 3 años con unas tasas súper abusivas? Eso es tremendo. Eso no es creer en la educación. La educación tiene que comenzar de 0 hasta que termina la vida. Hasta que termina la vida. Y no puede ser que de 0 a 3 años, para llevar a un niño o una niña a una escuela infantil, un matrimonio con unos sueldos como los que hay actualmente, pues se dejen la mitad de su sueldo. Por lo tanto, abogamos por una educación gratuita a lo largo de toda la vida. Un plan integrado de formación profesional. ¿Qué ataques más terribles a la formación profesional? ¿Cuántos alumnos se quedan sin poder estudiar lo más grande de un país, la formación profesional? Si no tenemos una formación profesional fuerte, que tenemos unos magníficos profesores, aquí mismo estoy viendo a un antiguo compañero mío, Pablo, en un instituto que era de formación profesional y de secundaria bachillerato, es que no estamos formando al país. ¿Qué están haciendo? Con unas tasas tremendas en la formación profesional para matricularse. Tenemos que hacer una participación democrática de los centros educativos. Ya es que últimamente, ¿quién tiene poder para elegir a las direcciones? Pues si la mayor poder las tienen las direcciones de área. ¿Dónde está la democracia? Que voten bien las AMPAs, los padres, los profesores y los alumnos. ¿Dónde está? ¿En qué ha quedado eso? Desvirtuado totalmente. Un incremento, lo decía mi compañera, ¿de qué? De las plantillas. Es tremendo, es tremendo. Hace unos meses estábamos de huelga, ahora se va a ir otra vez aquí a la huelga en Madrid. ¿Cómo están las plantillas? No puede ser. Estamos trabajando ¿de qué? Casi de administrativos. Es que uno no tiene tiempo ni para ir al servicio casi. Es increíble. ¿Cómo vamos a atender a la diversidad? A la diversidad, con esas ratios tan grandes que tenemos. Sí, cuando la pandemia se bajó la ratio y los resultados fueron buenos. Se pudo atender mucho mejor a los alumnos. Otra vez han vuelto a subir. Aquí en Madrid resulta que tenemos en secundaria 20 horas lectivas directas, sin contar 7 guardias, sin contar todas las reuniones con los padres, sin contar todas las reuniones con todos los tutores, con todos los profesores. Es imposible. Así no se puede atender a toda la diversidad de todos los alumnos si queremos una educación pública de calidad. Y repito, una educación pública. ¿De qué estamos hablando? ¿De negocios o de educación? ¿Queremos una educación en valores que haga a las personas libres, críticas? ¿O qué queremos? ¿Una población sumisa? Pues no.
desde la izquierda española, desde el jacobino, no estamos por esa educación. Estamos por una educación pública, crítica, científica y, sobre todo, en valores, que haga a las personas libres. Mira, os voy a contar algo que me ocurrió el otro día. Es que esto es tremendo, se lo contaba el otro día, o hace unos momentos, a los compañeros. El otro día hice una prueba de uno de los primeros temas de historia en segundo de la ESO, sobre el primer tema, Carlos, sobre el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio y el Islam, que viene todo. Y, bueno, pues después de estarnos casi un mes y pico explicando cómo debe ser toda la historia de estos imperios y de estas sociedades, pues uno de los alumnos me entrega el examen, cuando lo entrego, en blanco, y le digo, hombre, José, pero si eres un alumno que participa en las clases y te veo atento, ¿qué ha ocurrido? Que no has hecho ni una pregunta de 30 preguntas que había sencillas y para que entendierais. No, profe, me ha dicho mi padre que yo no soy del Islam, yo soy evangélico y yo no hago un examen del Islam. ¿Pero de qué el Islam? Digo, que si estamos hablando de historia. Y esto viene a colación de lo que en la charla anterior estaban hablando de las religiones, etcétera, etcétera. Fijaros, es una anécdota de un niño de secundaria, pero fijaros ya lo que le estaban diciendo en casa de que él no tenía que hacer un examen del Islam, pero no de la religión del Islam, sino de la sociedad, de la cultura, de todo lo que de esto conlleva. Es tremendo, es tremendo. Ayer mismo, hablando en primero de la ESO sobre la historia mesopotámica, pues se hablaba de la mujer, de que ya la mujer, una vez que llega la edad de los metales, pues resulta que la mujer se le aparta directamente a casa, ya no va a la guerra, no toma decisiones, tú te quedas ahí a cuidar a los niños, a ir al campo, a trabajar en todo. Y me dice una niña, bueno, digo, esto no puede ser. Aquí tiene que privar la igualdad, la coeducación, todos somos iguales, este machismo, esta sociedad que se ha explicado, digo, hasta hace unos cuantos años, que yo la conocí cuando era también niño en la escuela. Digo, esto no puede ser. Y me dice, ¿y por qué no puede ser? Porque mi religión esto lo acepta muy fácilmente. No quiero decir ni qué religión era, pero suponemos que todos sabemos por dónde van los tiros. Es tremendo. Esto es lo que nos encontramos. Y esto es lo que nos encontramos a veces porque pues, primamos otro tipo de educación. Por lo tanto, yo abogo porque todos estos centros concertados, que lucha, si yo os contara anécdotas, no, realidades de cuando yo estuve gestionando la educación en la concejalía de Leganés, cómo me venía el consejero y nos decía al alcalde y al que os está hablando, Alarico, si nos cedes terreno para un colegio concertado privado, te construyo escuelas de 0 a 3 años. Digo, pero bueno, ¿pero de qué vamos? Así se las trataban, Es más, después de buscar 35.000 metros cuadrados para un instituto público que me exigía la Dirección de Área Territorial Madrid Sur, cuando en mi tercera legislatura entró el Partido Popular a gobernar, ¿qué ocurrió? Sin pasar por el Pleno, donde no tenían mayoría, directamente por la gestión de lo que son los municipios ahora con competencias prácticamente totales en ciertos temas, esos 35.000 metros cuadrados pasaron directamente a un colegio concertado del Opus. Es tremendo, a un colegio segregador. Esto es lo que nos hemos encontrado. Y encima sin pasar democráticamente, porque lo ha aprobado el Pleno, por lo menos lo ha aprobado el Pleno y la ciudadanía le ha dado un poder
no está bien, pero bueno, haciendo eso. Eso es tremendo. Por lo tanto, los colegios concertados o se integran en la red pública o si no, que ejerzan de privados, que no ejerzan de concertados, porque ejercer de concertados ya sabemos a dónde vamos. Bueno, ya me están indicando, me pasa lo mismo que cuando intervenía en los plenos, que me decía el alcalde, nada más empezar, Alarico termina ya, digo, pero si llevo 1 minuto, ¿cómo puede ser? Si no me has dado tiempo ni a leer la moción que te estoy presentando. Pero bueno, voy a hacer caso al moderador que lleva toda la razón. En fin, había traído todo lo que tenemos que llevar desde el jacobino y desde el partido para que todo el mundo tenga, para eliminar esas becas o cheques guardería que está dando la comunidad para que lleves al hijo al privado, al concertado y no lo lleves al público. O las cuotas a las familias que pagan, si lo quieres llevar a una pública, pagas unas cuotas abusivas y tienes que pagar más que el vecino ha llevado a un colegio concertado. Es decir, evaluación, y sí que tengo que decirlo, moderador, una evaluación rigurosa del bilingüismo que se está llevando a cabo. Mira, yo estoy dando clase y yo, pues la verdad que estudié francés en mi época, Pablo, el inglés no lo dieron y bueno, pues no me he especializado en inglés y como aquí solamente priva el bilingüismo, incluso la clase de historia que se da inglés. Pero bueno, en el Reino Unido dan la historia de Inglaterra en castellano, pero esto es tremendo. La historia de España o la historia universal, que los niños tienen que entender qué ha ocurrido, que se dé en inglés. Y eso es lo que se prima. ¿Y sabéis lo que hacen luego? Convertir todo lo demás en aulas gueto, colegios gueto. Gueto es decir, aquí los de sección, el A y el B, los selecto. Y los otros niños dicen, no, es que nosotros no somos los de sección, somos los que ya me entendéis, ¿no? Somos no quiero decir la palabra porque me avergüenza. Eso es lo que se está haciendo con el bilingüismo. Estoy totalmente en contra de este bilingüismo, no es que esté en contra de que se aprenda un idioma como debe ser, pero no de este bilingüismo que hace que en un instituto haya alumnos de primera y alumnos de segunda y de tercera regional. Y por esas no paso. Y no vamos a pasar desde el jacobino y desde la izquierda española. Y yo tendría muchas cosas que contar, pero voy a terminar solamente con algo que yo siempre comienzo. Y sé que el moderador me va a echar la bronca. Mirad, dice Angela Davis, Carlos, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Eso es lo que hace el jacobino, eso es lo que dice la izquierda española para tener una educación universal y una educación pública de calidad para todo el Estado español. Bueno, pues gracias por invitarme. Básicamente muy de acuerdo con los dos compañeros, con los dos colegas que me han acompañado en la mesa, la verdad. Muy de acuerdo. A ver, creo que me llamasteis los del Jacobino porque había escrito yo un libro ya hace tiempo con dos exalumnos míos que ahora son profesores ya desde hace mucho tiempo, que se llamaba Escuela o Barbarie. Yo les dije que acababa de sacar otro mucho más de urgencia, porque Escuela o Barbarie era un libro bastante gordo, bastante difícil en ocasiones y muy exhaustivo y un poco aburrido a veces, ¿no? Acababa de sacar este librito, Escuela y Libertad, que pretende ser una especie de manifiesto, panfleto o herramienta de batalla lleva por subtítulo
argumentos para defender la enseñanza frente a políticas educativas y discursos pedagógicos demenciales. Esto es un libro de batalla y yo creo que lo mejor es que, como tenemos poco tiempo, os cuente la verdad y punto. Os voy a contar la verdad de lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue sencillamente que, simpatizante de Sumar, como soy, y como es también el otro coautor del libro, Javier Mestre, pues de pronto recibimos una llamada de petición de auxilio de una persona que estaba en el grupo de educación de Sumar, que pretendía elaborar una especie de programa, de protoprograma de educación por si acaso ganábamos las elecciones. Como ya no corremos ningún riesgo de ello, pues tampoco tiene ninguna importancia que esté contando lo que estoy contando. Pero, bueno, pues un protoprograma de educación. Nos pidió auxilio pues un profesor, uno de los poquísimos profesores que había en esa lista de unas 100 personas, pero no había más que algunos contados profesores diciéndoles, oye, no sé si sabéis lo que se está cociendo aquí, meteros aquí e intentar poner un poco de orden porque esto va horrorosamente mal. Nos metimos ahí y efectivamente quedamos tan espantosamente horrorizados ante el protoprograma que habían redactado. Claro, no lo habían redactado muchos profesores, porque no había profesores, había como siempre expertos en educación, sociólogos en educación, no sé, tecnócratas de la educación, no lo sé, pedagogos, claro, pedagogos y más pedagogos, y los profesores pues prácticamente no estaban. Alguno decía, no, sí, soy profesor, sí, tú eres profesor en la Facultad de Pedagogía, sin vergüenza, ¿no? O sea, y así, ¿no? Era una atrocidad que te daban ganas de decir, mira, no solamente me salgo de Sumar, sino que es que no sé no sé si se presentan los del Jacobino a las elecciones, quedamos absolutamente horrorizados. Y redactamos pues algo así como 50 enmiendas, y ya cuando ya las teníamos redactadas, nos hicieron caso en algunas cosas, porque evidentemente si no sabían que íbamos a montar la de Dios es Cristo, y finalmente pues decidimos, oye, mira, vamos a redactar estas enmiendas para ver si conseguimos que por lo menos el colectivo del profesorado tenga alguna herramienta para recuperar el sentido común. El mayor error que se había cometido en el protoprograma de educación de Sumar, pues que eran todos muy de izquierdas, muy de izquierdas. Y entonces lo que querían era que la escuela fuera una escuela muy de izquierdas, muy de izquierdas. Una escuela muy de izquierdas en que todos los niños y las niñas salieran muy concienciados de ser veganas, ecologistas, progres y sobre todo muy de izquierdas, muy concienciadas, muy concienciadas. Y bueno, no sé, nos costó un poco explicar que, oye, mira, es que este no es el cometido de la escuela pública. No es eso lo que tiene que hacer la escuela pública y, sobre todo, no es lo que debe de defender un partido político de izquierdas. Porque un partido político de izquierdas no debe de defender que la escuela sea muy de izquierdas. Porque eso solamente se podría conseguir con una escuela concertada muy de izquierdas. Y estamos en contra de las escuelas concertadas. Lo que queremos es que la escuela pública sea una auténtica escuela pública, que sea un sistema de instrucción pública para el ciudadano en la República. Y además, ni siquiera creemos que la escuela deba de adaptarse a la sociedad, que esto resulta muy progre y buenrollista, pero eso es una mierda, porque la escuela no debe adaptarse a la sociedad. En los tiempos en que se inventó el sistema de instrucción pública, allá por Condorcet y todo eso, se tenía muy claro que la escuela servía para adaptarte a una sociedad mejor que esta. Porque si tú te adaptas a una sociedad basura, como es esta, acabas teniendo una escuela basura, para un mercado laboral basura. Entonces, la escuela no tiene que adaptarse a la sociedad. La sociedad tiene que estar muy orgullosa de tener una buena escuela pública. Y eso es lo que tiene que defender un programa de izquierdas. Y no que la escuela sea muy de izquierdas, efectivamente. Pero claro, ¿para qué quieres más? Como precisamente además ocurre que la izquierda desde los años 60
llevaba echando pestes contra la escuela, sin distinguir mucho si era pública o privada, y sin distinguir mucho si estábamos en un Estado de Derecho o en un Estado dictatorial, porque la escuela fue colocada por la mentalidad sesentayochista en el mismo plantel que el ejército, que la cárcel y que los manicomios. Ahora recuerdo, sí, un póster muy famoso Foucaultiano en que era escuela, cárcel, ejército, manicomios, todo es lo mismo. ¿Cómo que todo es lo mismo? Perdona, las cárceles y los manicomios habría que discutirlo, y el ejército no digamos, pero la escuela pública es una de las más hermosas conquistas de las clases trabajadoras que las clases trabajadoras han aportado a la historia de la humanidad. Y hay que mirar a la escuela pública con todo el respeto del mundo, porque además está llena de héroes que han logrado que siga ese edificio en pie, pese a estar en unas condiciones absolutamente deplorables de agresión neoliberal y neoliberal salvajes, y además compitiendo con la escuela concertada y privada. Es una empresa que nos tiene que llenar de respeto y que además es una empresa enteramente heroica, como digo. Y es una cosa que hay que defender con uñas y dientes. Entre otras cosas, precisamente por todo lo contrario de lo que planteaba el protoprograma de los expertos en educación en este partido de izquierdas. Por todo lo contrario, lejos de ser una escuela muy de izquierdas, la escuela pública tiene que ser la primera ventana que tiene el niño para acceder a la objetividad, a una posición de objetividad. Es la primera vivencia de la objetividad que puede tener el niño. Porque claro, el muchacho, la muchacha, la niña, en principio proviene de una familia, que puede ser una familia de evangelistas, como acabamos de ver. Pueden ser unos testigos de Jehová, pueden ser del Opus, o pueden ser muy de izquierdas en una casa ocupa. Pero es que lo que dice la Constitución con esto de la libertad de enseñanza no se puede referir, y esto es una cosa que hay que discutirle a la derecha siempre, no se puede referir a que los padres tengan el derecho a secuestrar a sus hijos durante 18 años en su propia secta ideológica. Porque si tú tienes la desgracia de haber nacido de unos padres del Opus y te llevan a una escuela del Opus, donde vas a convivir con personas del Opus, tus compañeros van a ser del Opus porque tienen padres del Opus, vas a tener profesores del Opus, vas a comer con los del Opus y vas a vivir tu vida entera en el Opus, vas a acabar creyéndote que el mundo entero es el Opus. Y lo mismo si eres testigo de Jehová, si eres musulmán o si tus padres pertenecen a cualquier secta ideológica, también si pertenecen a una secta ideológica de izquierdas. No sé, los padres no tienen derecho, no deben de tener el derecho a hacer creer a sus hijos que todas las personas de esta tierra son veganas. No, que sean veganos en su casa y que sean del Opus en su casa, pero que lleven a su hijo a la escuela pública, porque lo que dice la Constitución, a mi entender, si se interpreta bien, y si no dice eso, entonces habría que cambiarla, es que los hijos deben de tener derecho a librarse de sus padres, a librarse del totalitarismo ideológico que sus padres pretenden imponerles mediante un adoctrinamiento totalitario, porque la alianza entre familia y escuela genera totalitarismo ideológico. Entonces, a tus hijos tú eres del Opus y los educas en el Opus, pero los llevas a la escuela pública, donde tendrán profesores del Opus y tendrán profesores de Podemos y tendrán profesores de extrema izquierda y tendrán profesores homófobos y tendrán profesores trans y tendrán profesores que serán homosexuales y tendrán profesores de toda suerte o condición. Y eso al niño le abrirá
pues una pluralidad ante sus ojos que le permitirá tener un criterio objetivo para decidir qué mundo es mejor, si el de sus padres testigos de Jehová o el de la profesora lesbiana de gimnasia. No sé, ¿eh? Aparte de que en la escuela pública el muchacho y la muchacha se sentarán al lado de una persona que será musulmana y otra que será testigo de Jehová, pero también habrá otro al lado que será de su padre y de su madre, y habrá un vegano, y habrá un anarquista, y un hijo de padres comunistas, y habrá pues de todo, de todo. Es exactamente lo que se consigue con un sistema de oposiciones en el cual los profesores son elegidos por sorteo en virtud de lo que saben de la materia, que es imposible saber de qué adscripción ideológica van a resultar. Y si es posible saberlo, pues es que las oposiciones están mal planteadas. Y entonces, ahí donde hay mucha diversidad, también hay mucha diversidad de los alumnos, porque los alumnos también van al colegio público que les corresponde, o algo parecido a lo que les corresponde por cercanía o por lo que sea. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Qué tiene que hacer la izquierda, a mi entender? Pues defender que la escuela pública sea efectivamente y siga siendo una verdadera ventana a la objetividad, que sea capaz de librar a los hijos de la dictadura de su familia, de la dictadura de sus padres, y, por supuesto, dotar a esa escuela pública, como ha explicado muy bien Laura y también Alarico, pues de todos los medios económicos para poder tener una buena atención a la diversidad, unas buenas ratios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tiene que hacer la izquierda, defender una verdadera escuela pública para todos y para todas, como decía el lema de la Marea Verde. ¿Por qué no es así? Pues yo diría que por qué no ocurre así cuando, por ejemplo, un partido de izquierda se pone a elaborar ¿Me quedan todavía 2 minutos o 3? Sí, pues, vale. Cuando se pone a elaborar un protoprograma de educación, pues porque yo creo que es lo primero que habría que denunciar, porque desde hace ya muchas décadas, yo llevo 50 años en la enseñanza y estoy harto de ver que esto ha ido ocurriendo cada vez más y más y más desde los tiempos de la LOCSE, y yo soy pre-LOCSE, como profesor, como alumno no digamos, eso soy, vamos, Cada vez que se ha planteado una discusión para plantear una ley de educación, la voz de los profesores ha sido suplantada por representantes suyos que jamás habían pisado un aula. Pedagogos, expertos en educación, sociólogos en educación, en fin, podría dar una larga lista de hombres y de sujetos que me odian porque, claro, les he puesto a parir muy a menudo, pero es que tienen mucha jeta, es que llevan mucho tiempo hablando sobre los profesores, suplantando la voz de los profesores sin tener ni idea de lo que se cuece ahí. Ya me gustaría a mí verles delante de los alumnos en un aula de ciertos institutos que yo me sé, para ver qué tal les iba con sus competencias, sus destrezas, sus habilidades, sus cuadritos, su mierda de burocracia, que en realidad es todo una burocracia sacada de la formación del capital humano del mundo empresarial, una porquería asquerosa, una carroña, que no sé si es lo que aprenden en las facultades de Ciencias de la Educación, que también deberíamos de haber intentado clamar porque se suprimieran hace ya mucho tiempo, que se suprimiera esa estafa que consiste en que unas personas que no saben matemáticas te van a enseñar cómo se enseña matemáticas, unas personas que no saben historia te van a enseñar historia, etcétera, 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 y así hasta la saciedad. Bueno, ya el colmo de los colmos fue, antes de Sumar, estuve yo en Podemos, y cuando estuve elaborando, se me ocurrió decir, oye, por cierto, ¿quién está llevando el grupo de educación de Podemos? Me dijeron, pues esa chica que habló el otro día, aquí tienes una entrevista, y la entrevista se llamaba
lo que necesitamos es una pedagogía de la pedagogía. O sea, que lo que necesitamos es enseñar a enseñar como se enseña a enseñar. Una cosa que no sabes. Coño, para empezar, majos, no comencéis a estudiar pedagogía llevándole la contraria a Aristóteles, porque no es buen negocio. Aristóteles dice al comienzo de su metafísica que todo ser humano desea por naturaleza saber, y lo que tiene que tener muy claro un profesor es que el mejor incentivo para que los niños aprendan es tener delante un profesor que ama lo que está enseñando. Ahora mismo termino. Que ama lo que está enseñando. Y para amar lo que estás enseñando necesitas saberlo, y saberlo muy bien. Esto que se dice, los contenidos ya no son importantes porque están en Internet. No, perdona, los contenidos son importantísimos porque si no el profesor no puede amar su materia. Y si no puede amar su materia, no puede transmitir el mejor de los incentivos para estudiar a sus alumnos. El incentivo que dijo Aristóteles, no ese pedagogo de ahí, no, Aristóteles. ¿Entiendes? Piénsatelo un poco mejor. Y bueno, pues nada, la verdad es que este es un libro que escribimos muy enfadados, muy desalentados, diciendo, no sé, vamos a resumir cómo se puede recuperar el sentido común frente a esta demencia. Sobre todo, cómo puede recuperarlo la izquierda, para tener un arma para discutir con la derecha, porque luego es la derecha la que dice que no, que ellos son los que defienden la libertad de enseñanza, y nosotros lo que queremos es una enseñanza gubernamental estalinista, no te fastidia. Claro, pero nos está bien empleado, porque si en lugar de poner determinados posibles portavoces que sepan de qué va la cosa, llamamos a un experto en educación muy de izquierdas, defendiendo que la escuela tiene que ser muy de izquierdas, pacifista y vegana, pues bueno, pues estamos acabados. Y nada más, pues muchas gracias. Si os parece, os lanzo una pequeña pregunta a cada uno y luego abrimos las preguntas del público. ¿Te parece, Laura? ¿Empezamos? Sí. Tú como profesora, que al final eres profesora, tienes que, digamos, enfrentarte a los fallos del sistema educativo que estamos criticando. ¿Cuál crees que son las características más importantes, los fallos más importantes o más graves que encuentras? Vale, bueno, pues es que esta pregunta que me haces daría para hablar muchísimo más tiempo del que es prudente que me tome en este momento. Pero bueno, en la investigación que venimos haciendo mis compañeros y yo en el canal de Filosofía de la Educación que tenemos, solemos distinguir entre la educación considerada desde el punto de vista público, a la que me he referido antes, de la que hablaba todo el rato antes, y luego la educación a nivel de los centros educativos y de la actividad que realizan los profesores. Por lo que me estás preguntando es por esto segundo, en el fondo. De forma más acuciante, bueno, a ver, diría que hay diferencias entre los problemas que atravesamos en las distintas comunidades autónomas, porque como he dicho, las competencias legislativas están descentralizadas, de manera que los problemas que enfrentan los compañeros docentes de Cataluña, algunos de ellos están aquí con nosotros, son ligeramente diferentes a los que enfrentamos aquí. Allí el totalitarismo del pensamiento único se ha consagrado en forma de ley capaz de privar a profesores funcionarios de su puesto de trabajo si no comulgan con el proyecto educativo de centro que les viene dado desde la Administración, lo cual es una absoluta locura. Aquí tenemos otros y yo diría que uno de los más acuciantes es la cantidad de horas lectivas que tenemos en horario. Cuando decimos los profesores que queremos menos lectivas, normalmente la gente piensa que queremos sumar a nuestros 11 meses anuales de vacaciones una jornada laboral de 3 horitas diarias, pero en realidad a lo que nos referimos es a que dar 20 horas de clases semanales significa tener muchas menos horas para preparar las clases adecuadamente, para corregir adecuadamente, y si lo que tenemos que hacer es individualizar nuestra atención, pues
Difícilmente puedo yo escribirle un pequeño texto cuando un chaval me da una redacción, que es lo que me gustaría, para enseñarle qué fallos tiene, ¿no? Me veo obligada pues, a ponerle un número guarro que puede significar cualquier cosa y ala, y a tu casa, ¿no? La burocratización es tremenda, se han referido a ella mis compañeros y no quiero incidir, pero este año nos ha caído en Madrid, en la Comunidad de Madrid, una maldición bíblica que recibe el nombre de Plan Incluyo, y que si alguien tiene interés pues, y estómago, que se meta en Google y vea cómo nosotros, cómo en la Comunidad de Madrid en lo sucesivo se va a atender a la diversidad simplemente rellenando papelitos con nombres A1, B2, el anexo 4C, y cosas así, que lo que significa es que vamos a estar los profesores medio año rellenando papelitos, mientras en realidad la Administración hace dejación de funciones y no atiende a estos chavales como debería, que es con especialistas. Otro problema, y conecto con lo que estaban diciendo los demás y ya me callo, es el tema este del adoctrinamiento. Ya ha dicho muy bien Carlos, porque cuando quitamos los conocimientos y los saberes sustantivos de la escuela, pues se cuela ahí cualquier cosa, ¿no? Hablábamos antes de la pared blanca. Bueno, pues quizá el miedo a la pared blanca está justificado porque se ha colado en la escuela una serie de ideologías de lo más peregrinas, algunas de las cuales son verdadera bazofia. Estoy pensando, por ejemplo, en la penetración de las constelaciones familiares en la escuela catalana. Esto es una cosa que os animo a que lo veáis. Asiente Mónica porque sabe a lo que me refiero. Es siniestro, la palabra es siniestro. La escuela pública no es el lugar para el adoctrinamiento, por tanto tampoco para la catequesis, a propósito de lo que decíamos en la mesa anterior. La escuela pública no es el lugar para impartir catequesis, pero ni catequesis New Age de las constelaciones familiares, ni catequesis católica, apostólica, romana, más o menos tradicional, ni desde luego islámica. No, es que la escuela pública no está para eso. Las materias que yo sepa son la física, la química, la historia, la literatura, como la historia de las religiones. Yo concuerdo con José, con el ponente de la mesa anterior, en que yo sustituiría efectivamente la materia de religión y, por tanto, la alternativa a la religión por una asignatura obligatoria de historia de las religiones, que es en el fondo lo mismo que una clase de ateísmo, porque al estudiar la conformación de las religiones, uno se da cuenta de la falsedad necesaria de los contenidos sustantivos religiosos, por las razones que expuso antes José. ¿Está en la escuela pública para hacer catequesis? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué confesión? ¿Y con qué fin? De fuera absolutamente, y me pelearé en el grupo sectorial de educación con quien sea necesario, fuera la catequesis de cualquier signo de la escuela pública. Es el Estado el responsable de catequizar a los jóvenes. No, en absoluto. Pero en el fondo, la educación en valores tal y como se plantea es catequesis. Entonces, cuidado. Fuera el adoctrinamiento de las aulas en cualquiera de sus formas. También en la del veganismo, feminismo y las múltiples formas de exigirle a los alumnos que sean Jesucristo y buenísimas personas cuando no tienen ni media noción de ética ni de filosofía. Fuera el adoctrinamiento de las aulas, porque los hijos, efectivamente, no son de los padres. Los hijos no son de los padres, tampoco son del Estado, porque es que desde la abolición del antiguo régimen y de la esclavitud, las personas no son de nadie, tampoco los niños. Entonces, lo que hay que garantizar es su posibilidad de llegar a ser adultos libres y autónomos, fuera del secuestro de sus familias, pero también fuera del secuestro de la ideología de turno del gobierno de turno, fuera del adoctrinamiento de las aulas. Yo sospecho, Carlos, que el programa educativo de Izquierda Española, sin embargo, te va a gustar, porque no solamente en el grupo de educación de Izquierda Española, que es el más numeroso en cuanto a militantes, somos la inmensa mayoría de nosotros profesores, algunos de ellos están aquí esta tarde, y además, o bien pedagogos críticos con esta deriva demencial, sino que además, en cierto modo, pues es herencia de aquel Escuela o Barbarie y de muchas otras aportaciones de la literatura antipedagogista. Así que, bueno,
yo sospecho que alguna esperanza hay. Una pregunta para Alarico. Has hablado de la educación concertada, a la que has tenido relación siendo concejal y además siendo profesor. La educación concertada parece que es para todos, pero al final tiene mecanismos de exclusión. ¿Podrías explicar un poco esos mecanismos que tiene? Hombre, claro que tiene mecanismos. Si va a una persona que no es de una religión y quieren que sea de esa religión, le dicen, no, mira, es que aquí no te podemos dar esto, mejor estarás en tu... Siempre ponen una cortapisa para que esa persona no entre ahí, o por otras condiciones de clase social, de clase económica, de todo. Siempre hay cortapisas para que la escuela concertada sea la que vaya ahí, vaya todo bien y todo para la pública, la escuela que tenga que resolver todos los problemas de la sociedad. Es decir, siempre se las apaña para eso y encima le van a decir, no, es que hacemos una actividad que no sé qué, dinero, otra, están cobrando. O sea que siempre son cortapisas que ponen para tirar balones fuera, pero no para echar los balones que no quieren. Los balones que quieren ellos los van a coger enseguida. Y eso no puede ser. La escuela tiene que ser pública. Y ahora es que no es en los años 80 donde había que educar a todos y había gente que no estaba escolarizada, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es construir en todos los barrios colegios públicos de escuelas infantiles desde 0 a 3 o 0 a 6, que se puede hacer, y luego la ESO, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora lo que viene ahora, otra vez que quiere cambiar la presidenta y el consejero, que quieren pasar otra vez, ahora primero, segundo de la ESO, otra vez a colegios, con el lío, bueno, un follón que no saben ni dónde se van a meter. Gracias, Alarico. Carlos, una pregunta relacionada con tu libro, que me parece muy interesante. Hablas de discursos pedagógicos demenciales. ¿Podrías darme unas pinceladas de qué es lo más demencial que has encontrado? Bueno, yo que ahora mismo estoy en la universidad, quien conoce mejor la enseñanza secundaria es Javier Mestre y le da muchísima importancia a este experimento que es eso que se llama el DUA, una cosa que se quiere imponer y que es la enseñanza, diseño universal de aprendizaje, el diseño universal de aprendizaje, que es algo así como que ya no hay necesidades especiales, ya no hay alumnos que necesitan una atención especializada, porque en realidad todos somos especiales. Acaban de descubrir que todos somos especiales. Y entonces, como todos somos especiales, lo mejor es que todo esto está patrocinado, por cierto, por grandes multinacionales, entre otras por la multinacional de Bill Gates y su mujer, los Gates. Bueno, pues lo que se trata es de conseguir unos ordenadores con unos algoritmos que se adaptan a las necesidades especiales de cada sujeto especial, que somos todos. De tal manera que, en lugar de tener un aula, que es una experiencia colectiva, un contacto con la objetividad del conocimiento, enfrente de una pizarra que ojalá que fuera negra y con tiza, porque eso yo creo que todo lo que no sea eso siempre es un atraso, que nos ha hecho retroceder mucho. Pues lo que tenemos es a cada alumno encerrado en una burbuja delante de una pantalla de ordenador, con un algoritmo que piensa qué es lo que esa persona necesita en concreto, aislado, completamente aislado los unos de los otros, y por supuesto el profesor sobra, porque el profesor lo único que hace es pasearse por ahí para ver si todo va bien y si no se ha quedado colgado el ordenador. Bueno, esto es una atrocidad sin límites. Y luego hay otros discursos pedagógicos demenciales, como
bueno, os lo diré, os lo confieso, ¿no? Ya que estamos confesando tantas cosas en la izquierda. En el protoprograma de educación de Sumar, eso sí conseguimos que lo quitaran, porque montamos la de Dios, Javier Mestre y yo, en solitario contra 100, contra 100 pedagogos. Se proponía que para ser profesor de matemáticas en la secundaria o para ser profesor de física o de química o de historia o de lengua, no hiciera falta estudiar ni filología, ni física, ni química, ni matemáticas, porque al fin y al cabo eso ya lo has estudiado en el instituto. Y además esos contenidos ya están en Internet. Lo único que te queda es saber cómo se enseñan. Y entonces lo que se pedía es que todo profesor de secundaria tuviera que estudiar el grado de pedagogía, el grado de ciencias de la educación, para poder saber enseñar las matemáticas que ya aprendió cuando era alumno en el instituto. Esto es una buena ocurrencia, ¿verdad? No solamente después del golpe de Estado académico que nos dieron ya en su momento, cuando pusieron como obligatorio para presentarse a las oposiciones un máster de formación del profesorado que te cuesta hacerlo un año y 3.000 euros más o menos o cosas así, y como además no hay plazas suficientes, la gente se va a estudiarlo a las privadas y entonces les cuesta hasta 8.000 euros, y esto es un requisito para estudiar las oposiciones, de tal manera que todas las carreras, esto lo denuncié yo en su momento, y se lo denuncié al ministro de Educación, que en ese momento era Gabilondo, en su despacho. Se lo tiré a la cara, aunque era mi amigo. Y dije, ¿pero qué mierda es esta? ¿Pero no os dais cuenta entonces que todas las carreras que tenemos como salida profesional, fundamentalmente la enseñanza, tenemos que hacer el máster de pedagogía en lugar de hacer el máster que corresponde a nuestra carrera? Por ejemplo, estudios avanzados en filosofía, o por ejemplo, estudios avanzados en matemáticas, o por ejemplo, estudios avanzados en lengua. ¿No veis que han dado un golpe de Estado las facultades de ciencias de la educación y se han apropiado, suplantando los másteres de todas las carreras teóricas? Bueno, pues ahora no, ahora ya querían rizar el rizo y que lo obligatorio fuera estudiar pedagogía entera, no ya un máster, sino pedagogía entera. Y todo eso habiendo hecho muchos méritos, muchísimos méritos, porque claro, habían hecho unos méritos que te cagas con el famoso cursillo de adaptación pedagógica, o como se llamara esa especie de engendro innombrable, que nunca fue evaluado, porque si se hubiera evaluado habría quedado por debajo de cero, no, vamos, por debajo de suspenso, no, habría quedado cercano al cero, porque no había profesor que hablara bien del curso de adaptación pedagógica, que fue no un fracaso, sino una ignominia, durante décadas y décadas y décadas. Pero fueron premiados con un máster de formación del profesorado. Y ahora resulta que un partido de izquierdas pretende nada más ni nada menos que pasar por el aro de decir que un profesor de secundaria lo que tiene que estudiar es pedagogía, para saber enseñar a enseñar algo que no sabe, ¿no? Joder. Pues es muy surrealista y muy triste, muy triste. Hay que recuperar el sentido común, como digo. Un cierto sentido común republicano, recordando lo que es un sistema de instrucción pública, en fin, etc. Pero bueno, queremos probablemente dialogar un poco, ¿verdad? Y por supuesto una cosa, yo es que no lo he dicho hoy, pero siempre lo digo, pero ya lo han dicho ellos, pero quiero reafirmarlo. El mayor cáncer del sistema educativo español es la enseñanza concertada. Mientras la enseñanza concertada está ahí, no hay nada que hacer. Así es. Porque el efecto segregador destruye por completo el material humano con el que tiene que lidiar la escuela pública. Bueno, ahora si queréis preguntas del público. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho. Yo quería preguntaros, en relación a lo que decíais de mezclar distintos tipos de alumnos en las aulas, por ejemplo, a nivel de mezclar gente de diferentes clases,
Pienso, por ejemplo, la gente de clase alta que tiene ambiciones económicas para sus hijos, que quieren que lleguen muy lejos, que quieren, bueno, lejos para ellos, digamos, que quieren que cobren mucho dinero, sobre todo. ¿Cómo se puede convencer a esa gente de que les lleve, por ejemplo, a los hijos a la escuela pública? Porque esa gente normalmente suele pensar que las escuelas privadas son mucho más innovadoras, tienen métodos de enseñanza mucho mejores, que se les va a formar mejor para el mercado laboral para llegar más lejos. Entonces, ¿cómo a ese perfil, cómo se le puede convencer, digamos, de que la educación pública también es buena para sus hijos? Sí. Calidad. Yo quería ponernos a discutir a los ponentes entre vosotros, porque me parece que habéis dicho cosas que no son completamente compatibles, pero quizá estoy equivocado, porque la posición del Arico de usar el viejo lenguaje de todos, de la izquierda que aboga por un pensamiento crítico, se parece mucho a la crítica que ha hecho Carlos a tener una escuela que enseña a ser de izquierdas. Y contradice, me parece, el discurso que ha hecho... perdón, es que se me estaba cayendo todo. El discurso que ha hecho Laura de reivindicar la autonomía, porque la autonomía es actuar de acuerdo con normas que uno mismo suscribe y no necesariamente rechazar todas aquellas normas que están en nuestro contexto social y que nos dicen fuentes externas. Bueno, en fin, hay más complicaciones kantianas en las que no vamos a entrar, que es la autonomía, pero en este contexto de educación, ¿no? Y por tanto no ser crítico con todo aquello que nos viene de fuera, sino ser reflexivo. Y yo me pregunto si, Alarico, te parecería bien, en vez de usar crítico, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir y estoy totalmente de acuerdo con lo que quieres decir. Mi única pega es la palabra escuela crítica, pensamiento crítico, y insistir en que tenemos que ser todos muy críticos, porque claro, uno se encuentra con estudiantes que nos dicen que están en contra del Estado de Derecho y que les parece que esta democracia es una farsa y son muy críticos con todo y muy poco reflexivos, en cambio. Entonces, y además quería añadir la última pregunta, o sea, el último matiz a mi pregunta, que es que, Carlos, tú has escrito, entre muchas otras cosas, sobre la educación para la ciudadanía. Y claro, eso, en este contexto del que estoy hablando, de hasta dónde llega el adoctrinamiento, hasta dónde debe llegar la educación en valores, hasta qué punto la educación en valores es catequesis, como ha dicho Laura, si la educación para la ciudadanía acaso no es un tipo de educación en valores y por lo tanto debemos pensar que es adoctrinamiento o catequesis y no debemos hacerlo porque entonces sería el tipo de educación crítica de la que estaba hablando. Bueno, yo creo que el demonio, como siempre, está en los detalles, que aquí hay mucha tela que cortar y que aunque estamos de acuerdo en los principios generales, me parece que sería muy bueno darle una vuelta a todo mucho más profunda. Sí, gracias. Bueno, antes de nada agradeceros la exposición, sobre todo la conexión con las otras mesas que vas viendo al final, cómo van conjuntando en un todo y el altísimo nivel que hay. Personalmente la educación me parece uno de los temas fundamentales porque es lo que más tardamos en ver los frutos. Es algo que es de generaciones, y lo dice alguien que ya es del milenio pasado, ¿no? Y que lo veo desde una triple perspectiva. Es decir, yo sigo siendo alumno de la UNED, por ejemplo, tengo mis hijas que están en primaria y en secundaria y tengo compañeros, amigos que son profesores. Entonces, la sensación que me da es que, a pesar de que es la mejor época en cuanto a medios, a información,
es la que menos formación hay y menos madurez hay. Es decir, cuando tenemos todos los ingredientes es quizás cuando estamos obteniendo los peores resultados. Estaba diciendo, por ejemplo, antes el tema de las vacaciones de los profesores. Yo se lo digo a todos y, sinceramente, me parece que tenéis pocas vacaciones, porque a mí ser profesor ahora me parece una profesión de alto riesgo. O sea, si yo lo temo con 2 que tengo en casa, o sea, enfrentarse a 25 o 30 o los que sean en este momento, yo no sería capaz. Entonces, y uniendo un poco con lo que también se preguntaba esta mañana en fiscalidad, que decían que a lo mejor el objetivo no era mejorar, sino mantenernos, yo aquí lo que os quería preguntar era eso. Si aquí el objetivo ya es mantenernos o tratar de mejorar. Porque esto es como la caja de Pandora, que una vez que la abres yo creo que es complicado, ¿no? Y estaba viendo que los alumnos, por ejemplo, cada vez tienen un menor nivel de exigencia, porque lo veo en casa, que están saturados de medios digitales, que es algo que ya prácticamente no saben respirar si no tienen algún tipo de ayuda. El profesor cada vez le veo con menos vocación, peor preparación. Es decir, algunas veces nos escriben profesores con falta de ortografía. Entonces te quedas diciendo, si esta es la gente que va a formar, no sé dónde vamos a parar. En cuanto a legislación, pues sabemos que hay una ley cada X años, que hay competencias entre las autonomías que tienen el profesorado, lo que son los medios, lo que son los edificios que son locales y lo que es la legislación que es nacional. Vemos que hay diferentes sistemas de evaluación, que los temarios no solo cambian de provincia a provincia, sino incluso de localidad a localidad, que cambia un colegio. Si tienes la desgracia de tener que cambiar a un hijo de un colegio, bueno, es que ya se descabalga completamente. Y viendo todo eso, pues, bueno, también la religión, que estaba diciendo, no solo no hay laicidad, sino no ha salido la religión, sino que incluso están entrando otras. Entonces, ante este panorama tan optimista, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Hacia mantener lo que tenemos o hacia mejorar? Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, la verdad, una mesa extraordinaria. Bueno, en estos tiempos en los que todo es estructural, yo creo que lo verdaderamente es la majadería, seguramente, y la deriva de la izquierda. Yo coincido con Laura, con cierta esperanza. Por lo menos la izquierda española, en materia educativa, tiene un programa de izquierdas. Esa conclusión la podemos elevar a definitivas. Yo quería, uniendo también, como dice el compañero, con otras mesas, preguntaros si esto se encuadra, pensáis, en una deriva más profunda, ¿no? Carlos ha reivindicado muchas veces algo muy sensato, y es que hay una parte de la izquierda que, para estupefacción de los que seguimos siendo de izquierdas, ¿no?, y queremos una transformación social y en esa tradición emancipatoria, que algo tiene que ver con la Ilustración y con la tradición republicana, pues ha olvidado de todo eso, ¿no? Y bueno, estamos viviendo en estos días un pelín sórdidos, ¿no? Más en la forma, yo creo que incluso que en el fondo, ¿no?, en el que algunos pues se están dando cuenta de que el Estado de Derecho pues igual no era fascista, sino, como muchas veces ha dicho Carlos, bajo condiciones capitalistas de explotación y de desigualdad atroz es cuando no se puede realizar. Pero igual algunos deberían empezar a expiar culpas, igual no penales, porque no las van a poder probar de nada, sino de la mierda, perdón, que han contribuido a generar, diciendo algunas chorradas, desde mi punto de vista, sobre el Estado de Derecho, sobre esa tradición ilustrada, y cómo eso era una idea fácilmente superable, ¿no? Eran más listos que Kant, efectivamente, y consideraban que los tribunales populares, los tribunales digitales, las denuncias anónimas, las delaciones anónimas, los dimes y diretes, en fin, estas cosas pues eran mejores, ¿no? Y al final estamos viendo pinzas, ¿no? Yo creo que en la educación, en la materia educativa, yo soy poco partidario de las teorías de la conspiración, pero a veces uno piensa si esto es casual o es causal. Hay una pinza clara en el desmantelamiento, creo yo, por parte de intereses, ¿no?, de la derecha, claramente, de la derecha, que siempre nos cuenta estas majaderías de que la educación emana de la esfera privada y que, por tanto, hay una libertad, una potestad omnímoda de los padres en la que el Estado no puede intervenir, lo cual es una verdadera majadería, ¿no? Los tribunales de justicia, los juzgados de familia, constantemente, hasta la patria potestad está sometida al control público, indudablemente. No son potestades omnímodas. Como has dicho, Laura, esto no significa que los hijos sean de los padres ni del Estado. Los hijos son los niños, son futuros ciudadanos. Entonces, dejémonos ya de estas confusiones. Pero a mí me da la sensación que ahora que el neoliberalismo y que lo estructural y que del Consejo de Washington tienen la culpa de las farras que nos corremos, pues curiosamente las políticas que está haciendo esta izquierda majadera
son las que allanan el camino al neoliberalismo y a los intereses económicos que sí que existen, ¿no? Que son los de poner la escuela pública, no como una escuela pública, sino al servicio de la mercantilización atroz. Ahí sí que aparece el neoliberalismo, ¿no? Para justificar una juerga, sino como un interés económico, eso sí, estructural, de desmantelamiento del Estado. Y a mí me parece, y termino ya, el tema del antiestatismo. ¿Creéis que detrás está la majadería de una cierta izquierda emancipada que el Estado, que cualquier Estado, que daba igual el Estado, el esposo Estado autoritario franquista, que un Estado y democrático, con todas sus carencias, que era un Estado, ¿no? Y por tanto el Estado, la justicia, la escuela pública, eran todo síntomas de la reacción y había que defender una especie de anarquismo individualista o de unas formas que superaran al Estado moderno. Y yo lo que veo ahí es allanarle el camino a ese anarcocapitalismo tan en boga que efectivamente dice: fenomenal, compañeros y compañeras, nos estáis haciendo el trabajo sucio con vuestro discurso presuntamente progresista de desmantelamiento del Estado, pues casi no tenemos ni que presionar desde los poderes económicos porque nos lo estáis dejando hecho, ¿no? Gracias. Yo voy a contestar una, no sé si venía por allí. Yo creo que lo has preguntado tú, me parece, de que por qué pueden ir a la pública y no a la privada ciertas personas. Mira, en la pública están los mejores profesionales. Han obtenido, lo decía Carlos, unas oposiciones libres, y están los mejores profesionales. Lo que otras personas quieren o no quieren llevar a la escuela pública es para diferenciarte del vecino o del otro, o de la otra clase social, etcétera. Pero la escuela pública están los mejores profesionales. Otra cosa es que la escuela pública se la trate de una manera distinta para que se deteriore y demás. Pero están los mejores profesionales. Eso que no te quepa duda, ¿eh? Sí. ¿No quieres hablar tú? Bueno, ahora hablas tú. Sí. Como quieras. No, hablo yo, sí. Bueno, a ver, empezando por lo de que en clase, lo bueno de la escuela pública sería, desde luego, que en las clases se pudiera mezclar a gente de diferentes clases sociales. Y claro, preguntas muy lógicamente que, bueno, ¿y cómo vamos a convencer a los ricos? Bueno, es que claro, yo sería partidario de suprimir la enseñanza concertada y prohibir la privada. Pero claro, yo no sé si esto pues suena muy mal, pero yo lo prohibiría. Sencillamente, seas rico o pobre, vas a la escuela que te corresponda. Es más, yo provisionalmente y como medida intermedia sacaría una legislación, una ley que obligara a cualquier cargo público, desde el hijo del ministro hasta el hijo del último concejal, a llevar a sus hijos a la escuela pública de un centro elegido aleatoriamente entre cierta sensatez de límites geográficos. Porque todo mejoraría muchísimo. Mejoraría entonces muchísimo. Cuando el hijo del ministro tuviera que estar en algunos institutos que yo me sé, en una clase con 30 gitanos o con 15 gitanos y 15 latinos recién llegados de Honduras en una situación espantosa, ya verás cómo se pensarían mejor los presupuestos que dedican a educación. Pero claro, esa legislación es imposible. Supongo que es imposible. Todo debería ser posible en democracia, pero no lo es. Ni siquiera fueron capaces, como decías tú, durante 3 legislaturas de mayoría absoluta los del PSOE, de empezar a meterle mano a la enseñanza concertada y siguen todavía favorecidas. Mira qué asco, de verdad. En fin. Pero una cosa, es lo que estás diciendo, que lleven sus hijos. Es que es una vergüenza a veces de mucha gente que está en política y que han sido de todo, ministros de todo, diciendo que son muy progresistas, muy de todo, y luego te enteras que su hijo no va a la escuela pública. No, va al colegio estudio. Es vergonzoso, es vergonzoso. Vergonzoso. A mí se me cae el alma. Sí. Es como le dije yo alguna vez a un compañero de la pública: ¿y dónde llevas tú a tu hijo, a tu hija?
Ah, ya, pues lo llevo a la privada. Ah, digo, pues debes ser tú muy mal profesor. Debe ser, porque si la llevas a la privada es que tú no confías ni lo que estás haciendo tú. No, pero es que lo que pasa... No, le contesté así. Digo, me da pena lo que me estás diciendo, que tú, un profesor de la escuela pública, estés llevando a tu hijo a un colegio que está a 200 metros de porque es privado o concertado. Ya, pero eso ocurre, yo también tengo muchos colegas muy partidarios de la escuela pública que llevan a sus hijos a la concertada, porque claro, han conseguido deteriorar hasta tal punto la escuela pública que algunos padres me dicen, bueno, yo soy partidario de la escuela pública, pero yo no tengo derecho a hacer experimentos políticos con mis hijos. Y si llevo a mi hijo al instituto que le corresponde en mi barrio, es niño muerto, vamos, desde el punto de vista de la instrucción. Y claro, es que así estamos. Eso es lo que pasa cuando dejas que que se deteriore la escuela pública, ¿no? No, quería responder también, ya de paso, ya por eso termino, pero respondo a las 4 cosas que habéis dicho. Lo de la educación en valores, por intentar discutir entre nosotros y tal, yo estoy muy en contra de la educación en valores. Cuando yo escribí un manual de educación para la ciudadanía, pero era una especie de broma. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos, los autores de ese libro, fuimos los que fundamentalmente luchamos contra la educación para la ciudadanía. Estábamos en la cabeza de las luchas contra esa asignatura, entre otras cosas porque nos quitaba protagonismo a los departamentos de filosofía y porque estábamos muy en contra de que hubiera una asignatura que fuera una especie de impartición de un catecismo de lo políticamente correcto. Eso a mí me parece repugnante, eso es repulsivo. Lo que pasa es que cuando ya no hubo más remedio, cuando ya la asignatura estuvo implantada, entonces tomamos la decisión de decir, ¿queréis educación para la ciudadanía? Pues os la vamos a dar, pero de verdad. Y entonces dijimos, vale, educación para la ciudadanía, capitalismo, democracia y Estado de Derecho. Vamos a ver qué tal se lleva eso de la ciudadanía con el capitalismo y cómo de ciudadanos somos en esta sociedad. Y vamos a ver qué tiene que ver eso de la ciudadanía con la guillotina. Y vamos a explicarles a los niños qué significa eso de ser ciudadano y qué significa eso de ser republicano y tal y cual. No, y eso pues fue un experimento, tuvimos mucho éxito porque la derecha nos hizo mucha propaganda, pero vamos, que nosotros estábamos absolutamente en contra de esa asignatura en la medida en que esa asignatura fuera una educación en valores, que es lo que se ha convertido ahora, además. Pero sí que me pareció que se podía hacer de la necesidad virtud cuando ya no hubo más remedio. Y ahora mismo la he hecho de menos, porque claro, lo que han propuesto es sustituirla por formación del espíritu empresarial y este tipo de cosas. Llevan ya mucho tiempo tanteando con cosas de este tipo, que es mucho más asqueroso todavía. En fin. Lo de mantenernos o tratar de mejorar, yo siempre he dicho que en esta vida hay cosas que merecen ser conservadas a toda costa. Por ejemplo, la dignidad por encima incluso de la vida. Hay gente que para no perder la dignidad pierde la vida. Bueno, pues hay que ser conservador con respecto a ciertas cosas y una de las cosas es precisamente la dignidad de la escuela pública. Hay que conservar la dignidad de la escuela pública. Como está muy deteriorada, no habrá más remedio que transformar muchas cosas para volver a recuperar su dignidad. Pero en realidad, desde luego, es una transformación de corte conservador y yo creo que cuanto más conservador, mejor. Por empezar, yo diría, esto también lo dice mucho, insiste el coautor de este libro, Javier Mestre, en el libro, volver a una educación analógica y desterrar lo más posible la educación digital de las escuelas, porque ya se educan bastante en el resto de su tiempo, que es su tiempo libre, ya están enfrascados en un móvil y en una pantalla, como para que les ocurra eso también en la escuela. Y con respecto a lo del antiestatismo que dices por parte de la izquierda, pues llevo toda mi vida combatiéndolo. Tienes toda la razón. Es increíble cómo la izquierda le hizo el trabajo sucio al anarcocapitalismo hoy triunfante. Y vamos, pues, no sé, el propio Althusser hablando de que la escuela era un aparato ideológico de Estado, sin preguntarse siquiera si se trataba de un Estado con división de poderes o sin división de poderes, porque si se trata de un Estado de derecho con división de poderes, el Estado no puede adoctrinar por definición, porque los profesores tienen libertad de cátedra y no son elegidos por el gobierno. Es la única garantía de que no haya adoctrinamiento ideológico. Más bien,
Ah, claro, pero como ni siquiera se preocupó de distinguir si era un Estado de Derecho o era un Estado... En fin, qué pena, ¿no? Qué pena que la izquierda haya arrastrado este prejuicio antiestatista desde los tiempos de mayo del 68 al menos, teniendo en cuenta además, también sin distinguir, si estamos hablando de ese Estado que no era más que un instrumento de dominación de clase del que hablaba Lenin, o estamos hablando de un Estado en el cual las clases trabajadoras han conseguido incrustar la escuela pública, la sanidad pública y el derecho laboral. No, joder, es que si no, no puedes hablar. Es que son las instituciones que queremos defender y naturalmente que tienen que ser estatales. En fin, que bueno, pero sí, que completamente de acuerdo, por supuesto. Nada, Laura, termina tú. Bueno, es que voy a añadir, creo, poca cosa a lo que ya habéis dicho. Sobre el asunto de la concertada, creo que es importante, cuando tratamos este tema, no culpar a las familias por las razones que decía Carlos, que se ven abocadas, por ejemplo, si necesitan educación especial. Tenemos un compañero en el partido en el que estoy pensando, cuya hija con necesidades especiales se ha visto arrastrada a la educación concertada porque, lamentablemente, lo que ha hecho la red pública es deshacerse de sus centros de educación especial y de sus aulas especiales, porque presuntamente meter a una persona con necesidades especiales en un aula regular es, como me dijeron a mí una vez, ser nazi y querer hacer guetos con las personas que tienen necesidades especiales. No, lo que es atención a la diversidad es que aparque yo en mi aula, aparque a un alumno con necesidades especiales mientras me dedico a dar el temario, y de vez en cuando le doy alguna chuche para que no, por ejemplo, comience con estereotipias a gritar en medio de clase, porque yo no puedo ocuparme de las necesidades de esa persona que necesita, por ejemplo, estimulación motriz, que es una cosa que había en los centros especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a culpar a las familias? Tampoco es cosa de culpar a los compañeros profesionales. Bueno, esto es el clásico divide et impera, ¿no? Cada vez que saco este tema de la concertada me saltan al cuello un montón de compañeros que me dicen que ven peligrar su pan, cuando en realidad los profesores de la concertada están en unas condiciones laborales pésimas en comparación con nosotros, pésimas. Y el primero de mis intereses es un interés de trabajadora y de clase, que es el de garantizar que mis compañeros, cuyo pagador es el mismo que el mío, trabajan en unas condiciones laborales decentes que nosotros no tenemos, con que imaginad ellos. Entonces no se trata de un día para otro cargarte la concertada, sino de ordenadamente y de forma que no suponga un impacto muy gravoso sobre las cuentas, y a la vez que no signifique en ningún caso el detrimento de las condiciones laborales de los profesionales de la concertada que se tendría que incorporar al sistema público, caminar poco a poco hacia la extinción de los conciertos. ¿Cómo convencemos a esas familias? Pues bien, yo creo que o revertimos la tendencia pedagogista, que no pedagoga ni pedagógica, o revertimos la tendencia pedagogista o no tenemos nada que hacer, porque lo único que podemos hacer para competir es asegurar que la escuela pública es la mejor. Y la escuela pública es la mejor en muchos casos porque están los mejores profesionales. Si no nos dejan dar clase, no será la mejor, evidentemente. Pero, dicho esto, y dado que no se puede prohibir la red privada, yo tampoco estoy tan convencida de que haya que convencer a las familias para que escolaricen a sus hijos en la escuela pública. Si no quieren optar por una privada, pues me temo que se verán obligados a escolarizar a sus hijos en la escuela pública, de la misma manera en que se ven obligadas las familias, por ejemplo, a pagar impuestos contra su voluntad. Es que hay ciertas medidas que parecen antisociales, cuando en realidad son prosociales, porque vivimos en tal estado mental individualista que no nos damos cuenta de que muchas veces no tenemos derecho a elegir ciertas cosas. Una de las cosas que no tenemos derecho a elegir, por ejemplo, es adoctrinar a nuestros hijos en doctrinas que van contra los derechos humanos o contra su propia integridad. Han puesto antes unos cuantos ejemplos. No, señor, no tiene usted derecho a educar a sus hijos en doctrinas antisociales. No tiene derecho. Y su hijo tiene derecho
a conocer, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, por mucho que pertenezca usted a una confesión creacionista. Hay ciertas cosas de las que, bajo mi punto de vista, no tenemos que convencer a nadie, sino que simplemente van en el pack de vivir en sociedad, que parece que se nos ha olvidado que vivimos en sociedad, ¿no? Muy rápidamente, que me va a matar, Quique, sobre la autonomía. Yo tengo ciertos problemas con la noción de autonomía porque parece una contradicción en los términos, ¿no? Las normas no pueden darse a uno mismo, ¿no? Sería como esta imagen de la cabeza, ay, ahora se me ha ido, bueno, que se sostiene a sí misma, sí, esto es, que se sostiene a sí mismo, ¿no? Pero bueno, intentando entenderlo de la mejor manera posible, que es, bueno, su procedencia es ilustrada, tal y como lo estamos entendiendo nosotros. Esto de la autonomía tiene mucho más que ver con plegarse a la norma que con cuestionar la norma. Y me explico. Si la norma es justa, una persona lo verdaderamente autónoma y libre reconocerá que la norma es justa. Por ejemplo, hay que escolarizarse en la escuela que te toque, ¿no? por encima de los deseos de uno, y entonces reconocerá que la norma es justa por encima de los deseos de uno y se plegará, diría Kant, felizmente, ¿no? a esa norma. No vivimos, lamentablemente, en ese mundo. Pero sobre la educación en valores, que yo sí considero que es adoctrinamiento por las mismas razones que Carlos, en uno de los múltiples borradores que escribí para el Grupo Sectorial de Educación de Izquierda Española, yo proponía la introducción de una asignatura que no es educación para la ciudadanía, ni educación en valores, ni educación cívica, creo que se llama ahora, sino derecho y ciudadanía. Este era el nombre que tenía y ponía por aquí que estaría a cargo de los departamentos de filosofía o de historia, tal y como existe esta asignatura en otros países de nuestro entorno, porque todos los ciudadanos españoles necesitan, con el fin de ejercer una ciudadanía plena, tener, ojo, conocimientos sustantivos, no valores, no idas de pinza. Nociones básicas de derecho constitucional, conocer sus derechos y deberes. De derecho laboral, para hacer efectivos sus derechos laborales y negociar sus condiciones de trabajo con justicia. Y de teoría y filosofía política sustantiva, no un invento, para conocer el funcionamiento de las instituciones y el significado de ideas vertebradoras de la vida política y social, como nación, democracia, Estado, ciudadanía, participación política. El aula no es lugar para el adoctrinamiento y sabiendo ya que de todas maneras estoy muerta porque Quique ya me va a cortar el cuello, pues no me quiero ir sin leeros, porque donde uno no puede mejorar lo que ya han dicho otros, ¿para qué, no? Intentarlo. Esta cita de Weber, que yo me tatuaría en el cuerpo y lo pondría, igual que en el frontispicio de la Academia Platónica, que no entre quien no sepa geometría, pues yo pondría esto en la puerta de un aula pública. Max Weber. El profesor que se siente llamado a ser consejero de la juventud y que goza de la confianza de esta, puede realizar su labor en contacto personal de hombre a hombre y si se siente llamado a intervenir en los conflictos existentes entre las diversas concepciones del mundo y las diversas opiniones, que lo haga en la plaza pública, en donde discurre la vida, en la prensa, en reuniones, en asociaciones o en donde quiera, no en las aulas. Resulta demasiado cómodo mostrar la fortaleza de sus opiniones allí en donde los que le escuchan, que quizá piensen de otro modo, están condenados al silencio. Me parece que no se puede decir mejor. Sí. Muy bien. Bueno, pues con esto acabamos la jornada de hoy. Muchas gracias a todos, gracias por venir, gracias a nuestros ponentes y gracias. Y hasta mañana a las 10. Gracias.